Ya que hemos establecido, así muy ligeramente, cuáles son los problemas que nosotros tenemos que resolver, veamos ahora de qué manera planteamos el problema. Entonces veamos lo siguiente. Un primer punto, vamos a decir lo siguiente. La variable b se denomina funcional que depende de la función y de x y se denota de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener que b, que es un funcional, vamos a denotarlo de esta forma. Es como una función de función, pero se suele poner corchetes para indicar de que estoy... A ver, la diferencia entre función y función es la siguiente. Si yo tengo b, y de x, si es función de función, yo esto voy a poder ponerlo de la siguiente forma, que esta es una función de x. ¿Está claro? Pero en este caso, yo tengo que b es una función de y, donde y ya no es un valor específico, sino son las diferentes curvas que se dan. ¿Está claro? Son las diferentes curvas que se dan. Esa es la diferencia que existe en la notación. Se denota por esto. Si a cada función y de x de cierta clase de funciones, le corresponde un valor b. Es decir, tiene lugar la siguiente correspondencia. De que a cada b, o en todo caso, vamos a decir así, para cada y de x, se le pone en correspondencia con un número b. B es un número, voy a poner que pertenece a los reales. Por ejemplo, en los casos que hemos visto acá, a cada recta tiene una longitud. Yo puedo medir la longitud de esta curva. Trazo otra curva y miro su longitud. Entonces, la longitud viene determinada por la recta, no por los puntos por los que pasa la recta, sino por la recta en sí. ¿Está bien? Por la recta en sí. De forma análoga, nosotros podemos definir las funcionales que dependen de varias variables. ¿Está bien? De varias variables. Bien. Veamos un segundo punto. Se denomina incremento o también nosotros vamos a denominar como variación y lo vamos a denotar de esta forma, delta de y del argumento y de x de la funcional
b de y de x a la diferencia entre dos funciones. Es decir, nosotros vamos a tener que este delta de y, esta variación, va a ser igual a y de x menos un y1 de x. Aquí, en primer lugar, se considera de que tenemos cierta clase de funciones. ¿Está bien? Cierta clase de funciones. Y elegimos esta y de x de manera arbitraria dentro de esa clase de funciones. 3. La funcional, o el funcional, disculpe. El funcional. Aquí vamos a poner b y de x se denomina continuo si a una pequeña variación de y de x le corresponde una pequeña variación de b. Ahora, el concepto de variación o variación pequeña hay que más o menos definirlo o bien, o hay que entenderlo bien. No es tan sencillo cuando son funciones. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener dos curvas. A esta curva le voy a llamar y igual a y de x. Y a esta curva le voy a llamar y igual a y1 de x. Entonces, si estoy hablando de una pequeña variación, se supone que estas dos curvas son muy cercanas. ¿Qué considero muy cercanas? ¿Esto es muy cercano o esto es muy cercano? ¿Está bien? Es decir, ¿qué es lo que yo considero muy cercano? Entonces, para considerar cercanía, acá cercanía, nosotros vamos a considerar de que el módulo de esta diferencia es pequeño. ¿Está bien? Necesitamos asociar que es pequeño. Ahora, ok, veamos lo siguiente. Ese módulo es pequeño, pero ¿qué es lo que pasa si yo tengo una curva así y tengo la otra curva así? Aquí en este caso el módulo también sigue siendo pequeño, o sea, la diferencia del valor absoluto, disculpen, la diferencia del valor absoluto sigue siendo pequeño. Sin embargo, ¿cuál puedo considerar que es más cerca? ¿Esta o esta? O considero que es más cerca esta curva, que está así, muy cercana a esta. ¿Cuándo yo puedo considerar cercanía? Tal vez, si se dan cuenta, la línea amarilla, o aquí la línea azul, cumple este requisito, y estas dos líneas verdes, la segunda línea verde, no cumple ese requisito. Entonces digo que esta es más cercana que la otra. Entonces, para poder ampliar, nosotros tenemos que hablar lo siguiente. Esta cercanía o proximidad tiene órdenes. Esta es de primer orden.
podemos definirla de una cercanía mucho más exacta, exigir de que también sus derivadas sean muy cercanas, este segundo orden. Entonces nosotros de esa forma vamos a definir cercanía en este concepto. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, vamos a decir lo siguiente. El funcional b de y de x es continuo para una función y sub 0 de x en el sentido de proximidad de orden K, si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que esta ya es la definición clásica de límite o de continuidad, b de y de x menos b de y0 de x menor que epsilon para, aquí vamos a tener lo siguiente, y de x menos y0 de x menor que delta, y de x menos y'0 de x menor que delta, y k de x menos y0 k de x menor que delta. Entonces, nosotros podemos hablar de continuo, pero siempre tenemos que asumir ese orden de proximidad, en términos de ese orden de proximidad. 4. Se denomina funcional lineal al funcional L de y de x que satisface lo siguiente. De que L de C de y de x es igual a C de L de y de x. C, constante. Una constante arbitraria. Y la otra condición de linealidad, ustedes ya las conocen, jóvenes, L de y1 de x más y2 de x va a ser igual a L de y1 de x más L de y2 de x. Entonces, ese es un funcional lineal. 5. Si el incremento del funcional vamos a poner delta de b igual a b de y de x más delta de y menos b de y de x. O sea, aquí estamos hablando del funcional b de
y de x, si el incremento de este funcional se puede expresar de la siguiente forma. Aquí vamos a tener lo siguiente: delta de b va a ser igual a L y de x, coma, delta de y, más un beta y de x, delta de y, por el máximo del valor absoluto de delta de y. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Esta es una funcional lineal respecto a delta de y. Bueno, esto, jóvenes, está claro que es el valor máximo de este delta de y, un valor absoluto. Ahora, aquí hay que tener en cuenta esto que está acá tiende a 0 si el máximo de delta de y tiende a 0. Entonces, aquí nosotros tenemos que si este incremento funcional se puede, del funcional que se escribe así, puedo representarlo de esta forma, es decir, como una parte lineal, ¿está bien? Como una parte lineal nada más. Entonces, a esta parte que está acá, que es el incremento, es a lo que se conoce como variación del funcional. Y lo vamos a designar por delta de b. Esa es la variación del funcional. 6. La variación del funcional, y aquí ponemos nuestro funcional y de x, es igual a la siguiente expresión, a la derivada con respecto a un alfa de b y de x más alfa delta de y, evaluado cuando alfa es igual a 0. O sea, esto que está aquí es igual a esto. ¿Esto está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Para evaluar el incremento en el valor absoluto de y menos y1, ¿ese y menos y1 es una función o es un número? Acá. Son funciones. Claro, pero o sea, la diferencia también sería una función, ¿verdad? O sea, la diferencia va a terminar siendo una función igual, claro. La diferencia va a terminar siendo... ¿Cómo evaluaría si es pequeño o no? Aquí, este límite, esto nos está diciendo, estos deltas son mayores que 0, son mayores que 0,
pero tienden a cero, son muy pequeños, ¿está claro? O sea, estoy diciendo de que estos valores son pequeños. Aquí que es pequeño, que tiende a cero, su primera derivada es pequeño, tiende a cero. A ver, a ver, no, ahorita no se me ocurre un ejemplo, pero, o sea, bueno, esto es un poco formal. Vamos a ver las formas más operativas, ¿está claro? Ustedes saben muy bien que cuando hablamos de continuidad y derivadas, se definen en términos de límite y de que existe límite. Estoy hablando del cálculo habitual, que ustedes han visto en sus primeros ciclos. Sin embargo, siempre la continuidad es más fácil evaluarla en términos de la derivada. Si la derivada existe, entonces es continua. De la misma forma, aquí vamos a ver mecanismos por medio de los cuales vamos a evaluar eso. Bien, vamos a ver dos propiedades más aquí, creo, para poder terminar esto. Primero, una definición. El funcional, aquí tengo b de y de x, tiene un máximo en la cuerda. Estoy trabajando todo unidimensionalmente, jóvenes, por sencillez, pero se puede trabajar con más dimensiones. Si su valor en cualquier curva próxima a la curva y, que es igual a y sub 0 de x, no es mayor a b de y sub 0 de x. Esto, jóvenes, quiere decir de que delta b, que es igual a b y de x, menos b y sub 0 de x, aquí, esto es menor o igual a 0. Luego, si la variación o el incremento de b es menor o igual a 0 y además nosotros tenemos que delta de b es igual a 0 solo cuando el y de x es igual a y sub 0, entonces se dice que en la cuerda y igual a y sub 0 de x se tiene un máximo estricto. Tiene un máximo estricto, un máximo riguroso. ¿Está bien? De la misma forma se define el mínimo. ¿Está claro? No lo voy a escribir, pero de la misma forma se define el mínimo. Y aquí viene un teorema. Al mínimo y al máximo de un funcional se le suele llamar extremal. Teorema. Si la función o la funcional, disculpe, b de y de x que posee, bueno,
Vamos a poner así de frente. Alcanza su máximo o su mínimo. Alcanza su máximo o su mínimo para un valor de y igual a un y sub 0 de x, siendo y sub 0 de x un punto interior de la región de definición, o sea, del dominio del funcional. Entonces, para y igual a y sub 0 de x, se cumple lo siguiente. Que la variación de b es igual a 0. Entonces, esa es la condición. No voy a demostrar el teorema, jóvenes. No voy a demostrar el teorema, pero esa es la condición de que en alguna curva un funcional alcance su mínimo o su máximo. Entonces, estas son las definiciones básicas, ¿está bien? O las primeras características de la variación y sus propiedades. Ya en términos de esta, vamos a ver de desarrollar algo más concreto.